Yo soy Cecilia Secreto, profesora adjunta de Introducción a la Literatura, bueno, también de Teoría y Crítica Literaria, pero en esta oportunidad este video es para los alumnos de Introducción a la Literatura, con quienes lamentablemente no he tenido todavía la oportunidad de intercambiar más allá de ese taller no es un curso de ingreso, pero sí es una presentación a la carrera en donde tuve, digamos, la ocasión de hablar sobre lenguaje inclusivo. En esta oportunidad ya estamos adentro del programa de la materia, la profesora Clelia Moure, con quien estamos a cargo de los teóricos, ya subió un video presentando la primera parte del programa, e incluso más o menos creo que ya están al tanto de que vamos a tratar entre los 5 profesores que formamos parte de esta cátedra de hacer el intercambio lo más, no solamente ameno posible, sino didáctico, y que todos podamos participar en este contexto de nos quedamos en casa. Ya la profesora Moure presentó esta primera parte que comienza con la pregunta, ¿qué es la literatura? ¿Por qué comenzamos con la pregunta, ¿qué es la literatura? Precisamente porque la teoría literaria, una disciplina, una ciencia, si se quiere, que tiene sus inicios a comienzos del siglo XX, como cualquier cualquier disciplina, lo primero que tiene que determinar, lo primero que tiene que preguntarse es, ¿cuál es su objeto de estudio? Entonces, la teoría literaria se ocupa de la literatura. Ahora, la pregunta que nuevamente surgiría es, ¿qué es la literatura? Y cuando Clelia en el video anterior decía, es un campo de problematización, lo mismo que todos los conceptos ligados a qué es la literatura, sea lo verosímil, la ficción, la mímesis, etc. Con campo de problematización estamos entendiendo precisamente aquellas preguntas que no tienen respuesta o que sí las tienen, porque alguna respuesta por supuesto siempre se va a elaborar. Son respuestas que no terminan de convencer a todos o a todas las escuelas o a todos los pensadores o a todos los teóricos, a todos. Es decir, cada respuesta pasaría como a enfocar o a iluminar una zona de qué es la literatura, pero es imposible, o tiene casi un carácter inabarcable, mejor dicho, poder definir qué es la literatura. Ante esta pregunta, el programa de la materia, de la asignatura, busca 2 vías posibles, que no son las únicas, y tampoco, desde mi punto de vista, son antinómicas, es decir, son contrarias, sino que, plantean posiciones aparentemente contradictorias, pero vamos a ver que en nuestra vida como lectores, en nuestra vida como docentes, en nuestra vida como teóricos, o agentes que reflexionamos en relación a esta cuestión, que es la literatura, a veces vamos a ser formalistas, a veces vamos a ser socioinstitucionalistas, a veces vamos a ser heterogéneos y a veces no vamos a hacer ninguna de las 2 cosas. Pero, retomando un orden. Ante esta pregunta, vuelvo a decir, ¿qué es la literatura? La primera escuela, que vamos a ver, que es la primera escuela que se lo plantea seriamente, son los formalistas rusos. Término que curiosamente fue bautizado por sus detractores, por sus enemigos. Épocas en donde la teoría literaria llevaba ideologías contradictorias, es decir, había una grieta, por decirlo de alguna manera, y sigue habiéndolas, aunque no se crea dentro del campo de lo literario. Quizás no la más fuerte que digamos, pero como toda grieta también tiene que ver con una ideología política en el sentido amplio de lo político, es decir, ideológico. Los formalistas que van a detectar o que van a señalar qué es lo que van a indicar. Si yo estuviese ahora en una clase con todos ustedes juntos, preguntaría, por ejemplo, o hubiese comenzado con una pregunta que es, ¿qué es para cada uno de ustedes la literatura? Estudiantes de primer año de la carrera de letras vienen con sus lecturas previas
es muy extraño, sería casi imposible de pensar que alguien que está estudiando letras nunca haya leído algo, lo que le guste. Generaciones que se han formado, estas últimas, con Harry Potter, agradecidos a Harry Potter porque ha provocado una bellísima generación nueva de lectores. Harry Potter es literatura. Preguntaría, decía, ¿qué es lo que ustedes piensan que es literatura? Y obtendría respuestas, ¿no? Es la expresión de la subjetividad, es escribir bellamente, literatura cuenta una historia, literatura, no sé. Y mi tarea docente sería decir, está bien, está bien, está bien, porque probablemente todas las respuestas estén bien, lo que van a estar es insuficientes. Creo, presumo, porque precisamente hay un campo de problematización, retomando lo planteado ya en el video anterior, que nos lleva a indagar permanentemente, no solamente qué es la literatura, sino qué es el arte. Todos conocen esa historia que nunca se sabe si es verdad o es mentira, pero no importa que sea verdad o mentira, es en donde en un museo de arte contemporáneo la señora encargada o el señor encargado de la limpieza dijo, esto es arte o se tira. Esto es arte o se tira, es casi una ironía, pero también hace referencia a este cambio permanente dentro de lo que es el arte, que está relacionado también con lo epocal, con lo temporal, es decir, con el movimiento y los cambios que se producen en las estéticas y en las cosmovisiones en relación entre qué ve una cultura y qué entiende por arte o no, porque los formalistas rusos van a alejarse precisamente de esta mirada socioinstitucional. Entonces, otra pregunta que les hubiese hecho yo en la clase es ¿qué entienden por forma? Y probablemente lo primero que uno imagina cuando le preguntan qué es una forma, yo no, pienso inmediatamente en un perfil, pienso en un perfil en las primeras formas que hemos estudiado, el círculo, el cuadrado, el rectángulo, lo relacionaría con esto, con las figuras geométricas, forma. Los formalistas rusos, que no se autodenominaban a sí mismos formalistas, lo vuelvo a decir por segunda vez, consideraban que es literatura todo aquello que está construido, entendiéndose por construcción la forma, los materiales, desde un punto de vista, valga la redundancia, pero quiero tratar de ser didáctica también, literario, es decir, artístico. Por lo tanto, forma es la materia, claro, la palabra parece que no tuviese materia, ¿no? Que la palabra es palabra, es un significante que remite a un significado en un sentido más ligado a la idea de signo, ¿no? El signo es un significado, un significante, y el significante produce como imagen conceptual ese significado. Entonces, cuando hablamos de materialidad del lenguaje, ¿de qué estamos hablando? Si la palabra es palabra, bueno, la materialidad del lenguaje es precisamente ese trabajo, que es un trabajo, por eso es el trabajo del escritor, que es un trabajador, es un profesional, es un artífice. Es, digamos, el trabajo que hace ese escritor con el lenguaje. Eso es la forma. ¿A qué recurre para precisamente materializar y construir formalmente un texto? Bueno, a un despliegue que tendríamos que hacer justamente toda la carrera de letras para poder llegar a asimilarlo y entenderlo. A las metáforas, a las metonimias, a las comparaciones. Cuando digo metáforas, no solamente nos referimos a la metáfora desde un punto de vista simbólico, que es el primer tipo de metáfora que aparece en la literatura, que es prácticamente una traslación de sentido. Yo digo moneda de oro y estoy diciendo sol, es prácticamente el cambio de un significado por otro, ¿no? Sino la metáfora que aparece con mucho más fuerza durante el siglo XX a través de las vanguardias, que es una metáfora en donde el significante no necesariamente remite a un significado, sino que
remite a un campo de significación, es decir, algo que no puede anclarse en un sentido, por decirlo de alguna manera. La metáfora es, sin lugar a dudas, junto con las metonimias, los dos recursos literarios que más expresan el movimiento y el cambio dentro de estas materialidades discursivas. Entonces, retomando. Un punto de vista, no es lo mismo narrar en primera que en tercera, no solamente porque no es lo mismo evidentemente, sino porque la subjetividad de un personaje puede trabajarse mucho mejor, más profundamente y con otro tipo de, digamos, de connotaciones que un narrador omnisciente en tercera persona. La forma de estructurar un relato, por ejemplo, pienso en Dr. Jekyll y Mr. Hyde. En Dr. Jekyll y Mr. Hyde se resuelve la incógnita de que estos dos personajes, perdón por si alguien no lo sabía, son la misma persona o comparten el mismo cuerpo, las mismas células o las mismas moléculas. Es decir, esta transformación de uno en otro lo descubrimos como lectores hacia el final del relato, por cómo está organizada esa trama. Eso es parte de la forma. Y pienso en otro relato, también remito a relatos generalmente conocidos por todos, que es de Sábato, El túnel. Comienza diciendo: yo soy Juan Pablo Castel, el pintor que mató a María Iribarne. Es decir, de entrada sabemos quién mató a María Iribarne. Es como el uso de un narrador con un punto de vista y con una trama totalmente distinto. Se tratan de asesinos en ambos casos o de personajes, bueno, particularmente podríamos decir psicópatas. En un caso sabemos por cómo está formado, cómo está formateado, por justamente el uso de la perspectiva, de la trama. La trama tiene que ver con la disposición del argumento, tiene que ver con el desarrollo cronológico de una historia y de otra. Y podría continuar, ¿no? Estructura, trama, narrador, uso del lenguaje. Bueno, veo que voy por 12 minutos y yo tengo que hacer un video de 15 porque los videitos duran 15 minutos. Pero, bueno, traté de empezar, antes de entrar directamente al artículo de Shklovsky, por tratar de salvar algunas dudas que puedan haber llegado a tener ustedes con los textos que hasta el momento se han subido a esta plataforma virtual. Yo voy a intentar, no sé cuánto tiempo nuestra forma de comunicación va a ser a través de este medio, de ir acompañándome con un libro de Rosa Montero, La loca de la casa se llama. No es una novela, no es un ensayo, no es una autobiografía, y sin embargo, y no es teoría literaria, y tampoco es crítica literaria. Sin embargo, tiene mucho de autobiografía, mucho de novelado, mucho de teoría, de crítica y de reflexión sobre la literatura. A mí es un texto que me gusta mucho. Y iba a leer algunas partecitas antes de comenzar directamente con el artículo de Shklovsky, para entrar de a poco al espacio de lo literario, de la teoría literaria o de los temas a los que nos vamos a dedicar durante esta primera parte del año. Dice la narradora: llevo bastantes años tomando notas en diversos cuadernitos con la idea de hacer un libro de ensayo en torno al oficio de escribir, lo cual es una especie de manía obsesiva para los novelistas profesionales. Continúa hablando y dice: yo también he sentido la furiosa llamada de esa pulsión o ese vicio, y ya digo que llevaba mucho tiempo apuntando ideas cuando poco a poco fui advirtiendo que no podía hablar de la literatura sin hablar de la vida, de la imaginación sin hablar de los sueños cotidianos, de la invención narrativa sin tener en cuenta que la primera mentira es lo real. Subrayo, está subrayado, ¿sí? A ver en qué página es acá. La primera mentira es lo real. Recordemos esto, iremos recordando varias cuestiones. Ya se me termina el tiempo. Ahora armo otro y comienzo directamente a explicar algo sobre el artículo
de Shklovsky. Creo que se me acaba a los 15 minutos, vamos a ver. No, continúa. Perfecto. Bien, voy a leer entonces un poema, dos poemas de Idea Vilariño. Este se llama Comparación. Todos ustedes recordarán lo que es una comparación. Como en la playa virgen dobla el viento el leve junco verde que dibuja un delicado círculo en la arena, así en mí tu recuerdo. Lo vuelvo a leer. Como en la playa virgen dobla el viento el leve junco verde que dibuja un delicado círculo en la arena, así en mí tu recuerdo. Voy a leer este otro. ¿Qué podemos decir de este poema? Bueno, ya lo perdí. Dicho de otro modo, prosaico si se quiere, este poema compara, ¿qué compara? El recuerdo con un junco que se dobla dibujando círculos en la arena. Sigue siendo metafórico. Y esa metáfora la podemos ir reduciendo, o no, hasta observar y darnos cuenta que justamente acá esta comparación entre el recuerdo que el otro deja en el yo poético, así se denomina quien habla en un poema el yo poético, es comparado a cómo el viento juega con un junco. Puro formalismo, digamos, artificio, la cuestión comparativa y metafórica con la que se construye tan brevemente este poema. Voy a leer este otro de Idea Vilariño. Nadie podría decirte, árbol seco, alta rama desnuda y azulada. La melodía es triste y a lo lejos, en una vana luz desesperada, yo, esta casa vacía, estos espejos, este rodar por cuencas señaladas, este caer de fruta, estar de fruta y deshacerse al fin en tierra amarga. Subjetividad, por supuesto, forma para expresar qué. Se los dejo a ustedes también, porque no se trata, es difícil armar una clase de esta manera, ya me iré yo también a acostumbrar. Bien, el arte como artificio es un artículo que pertenece, yo les señalo este subrayado y trabajado por mí tantas veces, a veces para llevar el material a la facultad, las fotocopias son más livianas, que pertenece a este libro de Todorov, ¿sí? Teoría de la literatura de los formalistas rusos. Mi tarea en este caso, antes de que ustedes continúen trabajando el artículo, es explicarles no el contenido necesariamente, sino de qué manera se estructura, se organiza este primer artículo teórico con el que ustedes se van a enfrentar en esta carrera en letras y en esta circunstancia particular, ¿no? La de nos quedamos en casa. El artículo de Shklovsky se llama El arte como artificio. Un título que no hay que dejar pasar de largo, en realidad ningún título bien puesto hay que dejarlo pasar de largo, porque está adelantándose, está preanunciando, está nombrando qué entiende por arte el formalismo, y dentro del formalismo Shklovsky, uno de sus, para mí, mejores representantes. Y es el arte, dentro de las artes, por supuesto, la literatura, es artificio. Por lo tanto, si tuviésemos que volver a la pregunta, ¿qué es la literatura para los formalistas rusos? Sería, es literario todo aquel texto o toda aquella escritura que recurra a los artificios para trabajar con la materialidad del lenguaje. Si no lo entienden, no se hagan problema, lo vamos a ir entendiendo de a poco. Artificio. Yo les podría preguntar también qué es un artificio, ¿no? Porque es una palabra muy particular, es como
si habláramos de arte y de ficción, o de ficción en tanto algo que en realidad no es la ficción, pero en este caso lo voy a tomar por ahí, como si fuese un arte mentiroso, algo artificial, es algo que no es la verdad, que no se separa de lo real. Bueno, por ahí va. El artificio es la forma. Luego vuelvo a repetirlo tantas veces sea necesario, es de qué manera la palabra, el lenguaje, el discurso se ofrece, o mejor dicho, más que se ofrece, hace uso de él como instrumento el escritor para armar, darle forma a un texto. Fíjense que prácticamente nunca estamos hablando de qué dice un texto o de qué se trata, sino cómo está hecho. Esa sería la cuestión para los formalistas, cómo está hecho. Es literatura y es arte algo relacionado con el cómo, con la forma, no con el qué, con el de qué habla, ¿sí? No hay temas privativos, ninguno, ni privativos ni ajenos al arte y a lo literario. Prácticamente la historia de la literatura no es un cambio de los temas, seguimos hablando siempre de los mismos temas, sino un cambio en las formas. Una vez que una forma se estandariza, por decirlo de alguna manera, o bueno, justamente se normativiza, se convierte casi en ley, no provoca ningún tipo de sorpresa ni emoción en el espectador, en el lector. Entonces el cambio de las formas está relacionado precisamente con esta manera de... en el arte no hay progreso. Vamos a hablar de evolución de la historia del arte, de la literatura. Bien, este artículo de Shklovsky, podríamos decir que comienza con algo que es casi obligatorio cuando uno hace una tesis de maestría, de licenciatura, de doctorado, que es algo que se denomina el estado de la cuestión. Es decir, si Shklovsky se va a plantear ¿en qué consiste la palabra poética o el arte literario? Tendrá que decir, bueno, hasta este momento, ¿qué es lo que se ha dicho al respecto? ¿Qué es lo que se piensa al respecto? Es decir, no partir de cero, sino que comenzar, bueno, a partir de, como si fuese una especie de continuar arrastrando, qué se ha planteado hasta ese momento. Entonces, él va a recoger a otros teóricos con los que va a disentir, con los que no va a estar de acuerdo, y los va a refutar, es decir, va a plantear las dos hipótesis fundamentales de estos teóricos, que el arte es el pensamiento por medio de imágenes y que el arte es la economía de las fuerzas creadoras, y las va a refutar. ¿Por qué el arte no es pensamiento por medio de imágenes? ¿Y por qué el arte no es economía de las fuerzas creadoras? Eso lleva bastantes páginas al comienzo, y lo señalo porque muchas veces se confunde cuando Shklovsky está exponiendo a estos teóricos que va a refutar, Potebnia y... se me olvidó el nombre del segundo. Bueno, ya me voy a acordar o lo voy a leer, así no me demoro. Spencer. Va a plantear lo que ellos piensan, lo que ellos opinan, y va a refutarlos argumentando por qué él está en desacuerdo. Ahora, una vez que uno, desde el punto de vista teórico en este caso, dice, bueno, ante esta pregunta existen estas posibles respuestas, pero yo no estoy de acuerdo, habrá que proponer algo nuevo, porque si no es como quedarse solamente en la crítica o en la refutación. Entonces el artículo continúa diciendo, bueno, ¿qué es lo que nos pasa a nosotros en la vida cotidiana con la mirada que tenemos sobre las cosas? No ya sobre el arte, sino sobre la vida misma. Y dice que la vida cotidiana nos lleva a perder la percepción. Él utiliza la palabra automatizar, es decir, a automatizar la percepción. Vemos las cosas, lo que sea, ¿sí? Y prácticamente no tenemos una mirada analítica o crítica sobre ellas, sino que sencillamente hemos automatizado los movimientos, los mecanismos, la forma de mirar el mundo. Hoy se utiliza mucho la palabra naturalizar. Yo las pondría casi en correlación. Es decir, el automatismo, que es hacer las cosas automáticamente, quiere decir sin pensarlas,
sin reflexionar, prácticamente sin verlas. Un poco el planteo que hace la filosofía respecto a que cuando uno es niño se asombra por todo, porque lo está viendo precisamente por primera vez, y que a medida que se vuelve un adulto ya parece que nada lo sorprende. Y también se va perdiendo ese espíritu crítico, que es el que debe conservar siempre el arte. Entonces, dice que la vida cotidiana devora a los objetos. Es una metáfora, pero como metáfora creo que vale, es decir, los devora. No los vemos, no están. Hemos automatizado, hemos naturalizado. Él utiliza una expresión que prácticamente la palabra pasa a ser como un signo algebraico, como que no vemos lo que hay adentro de la palabra, no lo que hay adentro del objeto, de lo que hay adentro del texto, de lo que hay adentro de una expresión, adentro de lo que fuere. No lo vemos, simplemente vemos su superficie. Entonces, el arte tiene la función de desautomatizar nuestra percepción y hacer aparecer esos objetos, que es la vida misma, diría también Rosa Montero, hacerlos aparecer como si fuese por primera vez. Dice, no el reconocimiento, sino la visión. Entendiendo por visión el, no lo había visto nunca así. Un poco lo que pasa, discúlpenme, pero estas cuestiones van a aparecer siempre en mis clases, con el feminismo. Es decir, la deconstrucción feminista es un fenómeno de singularización, de desautomatización. Ver las cosas como si fuesen por primera vez. Y una vez que uno las ve como desde afuera, con la sorpresa de... No solamente queda en la sorpresa, sino que hay un descubrimiento en esa sorpresa. Porque claro, tan automatizado ha venido el mecanismo y la percepción, que esa percepción nueva va a generar, sin duda, un sujeto nuevo, porque una de las funciones del arte también es, bueno, revolucionaria, ¿no? Es decir, ir en contra de lo establecido. Esta parte que van a trabajar detenidamente en los prácticos, que es en qué consiste el fenómeno de singularización, es decir, ante la automatización, la desautomatización. ¿Cómo desautomatiza la literatura? Singularizando, volviendo a ese objeto único. Esta comparación es única. ¿Qué procedimientos utilizó? Artificio, es decir, convertir al lenguaje en materia. Materialidad del lenguaje, vuelvo a repetir. Y termina el artículo de Shklovsky con un ejemplo tomado de Tolstoy. En este ejemplo, que Shklovsky da muy acertadamente, quien narra es un caballo. Aquí quizás lo importante no sea ponerle voz a un caballo, ¿no? Porque las fábulas han hecho siempre eso, también ponerle voz a personajes animales, sino ¿qué es lo que tiene este caballo? Una mirada totalmente ajena a la humana. ¿Y de qué va a hablar? Va a hablar de los pronombres posesivos. Este caballo va a reflexionar diciendo que más rico se siente un hombre cuanto a demás cosas pueden decir que son suyas, es decir, son mías. ¿Qué es lo que desautomatiza Shklovsky? Va a desautomatizar, no Shklovsky, Tolstoy, lo que hace Shklovsky es mostrárnoslo, va a desautomatizar, nos va a hacer ver por primera vez qué ridículo. Llegado el caso es entender que la felicidad de una persona pasa por poder decir cuántas cosas le pertenecen, ¿no? Su tierra, su caballo, su mujer, dice, su mujer lo monta otro, su caballo lo monta otro, bueno, su mujer lo mismo, ¿no? Su mujer se acuesta con otro, es decir, ni siquiera es suya, pero el pronombre posesivo es el artificio junto con la mirada o el punto de vista del caballo, es decir, el punto de vista, quien habla, el juego con los pronombres, para hacernos ver por primera vez, para hacernos ver de otro lugar, bueno, en qué consiste el capitalismo. Bien, entonces, para hacer un cierre, y ya me despido en esta oportunidad, el arte como artificio tiene una primera parte, estado de la cuestión, crítica a las teorías o a la formulación conceptual anterior, Potemnia, Spencer, el arte es el pensamiento por medio de imágenes y es la economía de las fuerzas creadoras, refutación a estas dos premisas,
el concepto de automatización, la necesidad de la desautomatización y qué consiste la singularización en literatura. Ejemplo final no es el único posible, es un ejemplo. Toda la literatura, desde un punto de vista formal, utiliza de los artificios. Bueno, espero haber sido clara. Primera experiencia mía, hablando así para un público que imagino. Me encantaría que pudiéramos estar cuerpo a cuerpo. Es lo que tenemos. Nos vemos.